Allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al licenciado Marcelo Larrea, él es integrante del colectivo Galápagos Vive. Muy buenas tardes, licenciado Larrea, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muy buenas tardes, María del Carmen. Muy grato para mí estar con usted y con FM Mundo en esta tarde y su distinguida audiencia. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Explíquenos, antes que nada, qué son los bonos azules para todos aquellos que nos escuchan en estos momentos y por qué se podría llegar a considerar como un riesgo para la soberanía de Galápagos. Bueno, en primer lugar, no hay claridad respecto a quién ha emitido los bonos azules. Son tan oscuros que no se sabe si los bonos fueron emitidos por el Credit Suisse, por la DFC, como dijo el ministro Manrique en una entrevista esta semana, o por el Estado ecuatoriano. Si son bonos ecuatorianos, deben ser emitidos formalmente por el Estado ecuatoriano. El segundo elemento que crea dudas sobre la existencia de los bonos azules es que los bonos verdes, como los bonos azules, son piezas financieras que se emiten bajo el propósito de cumplir fines específicos y definidos, no simplemente fines generales. Y no se conoce hasta ahora cuáles son los fines de estos bonos azules. Además de definir los fines específicos, es necesario que existan mecanismos de monitoreo que garanticen a todos quienes adquieran los bonos que efectivamente los recursos de los mismos se destinan a esos fines. De ninguna manera es permisible en el sistema financiero internacional que se emitan bonos azules o bonos verdes sin haber definido cuál es el objetivo del proyecto más allá de un fin de carácter general. Por lo tanto, hay enormes dudas respecto a la emisión de los bonos azules. Sería muy positivo que el ministro Manrique, que no es competente en la materia, pero que parece que tiene muchos intereses en el asunto, los exhiba públicamente, de manera que la ciudadanía ecuatoriana pueda conocer, quienes tenemos interés en la defensa de nuestro mar y de las Islas Galápagos, podamos conocer realmente, factualmente, esos bonos azules. Por el momento es una especulación la existencia de estos bonos. Es absurdo que los haya emitido la DFC de Estados Unidos, es absurdo que los haya emitido el Credit Suisse. Por eso la operación financiera es absurda. No sé si nos puede escuchar en estos momentos, licenciado Larrea, estamos perdiendo, creo que tenemos una mala conexión. Sí. Y ya, ahora ahí, sí creo. ¿Estamos mejor? Estamos mejor, sí. Ya. Le decía que, en primer lugar, cuando el Credit Suisse anunció la compra de $800 millones de bonos Global 2030, 2035, 2040, se generó un proceso en el mercado financiero internacional en el cual los valores en general de los bonos ecuatorianos subieron, cosa absurda en un contexto en el cual el riesgo país está por alrededor de los 2.000 puntos. Esto genera dudas, entonces. Esto implica un costo cada vez más bajo de los papeles de la deuda, pero aquí se generó un fenómeno opuesto. Por lógica de la situación de mercado. Naturalmente, entonces se compraron a una cotización que se elevó. Hay papeles de esos bonos que compró el Credit Suisse que se pagó sobre el 50%, cuando con un país con el 20% de riesgo país, lo lógico es que los bonos de su deuda externa bajen por debajo del 25, del 20, del 15%, pero no fue así. De tal manera que el beneficio que se ha generado al país al canjear 1.600 millones de dólares por 650 millones de dólares, resulta que genera muchísimas preguntas. Ahora usted... A este tema se añaden... Sí, María del Carmen. Ahora, ¿usted no considera, licenciado Larrea, que de alguna manera con esto se ha mejorado pues la gestión de la deuda y a la vez se realiza pues esta inversión, se impulsa la inversión en sostenibilidad para las Islas Galápagos? Es decir, la razón de ser también podría ser dirigir los recursos de manera eficiente, que es lo que se espera, hacia las Galápagos para su conservación. Bueno, toda la iniciativa que se haga en función de garantizar la estabilidad de Galápagos, la soberanía ecuatoriana y la estabilidad de su ecosistema es sumamente positiva, pero ese no es el caso. Estamos frente al uso de Galápagos como un mascarón de proa para un negocio financiero. El negocio financiero es muy oscuro, no solamente que el Ecuador tiene que pagar 650 millones de dólares
por esos bonos, sino que además tiene que pagar 450 millones de dólares por costos de intermediación, es decir, que esos 1.600 millones ya le están costando al Ecuador 1.100 millones. Aparte de eso, tiene que pagar una tasa de interés de casi el 7%, del 6 y pico por ciento, que es excesivamente alta, para bonos que tienen un seguro de riesgo político, inclusive emitido por el gobierno de Estados Unidos, y que reducen ese riesgo a cero. Por lo tanto, las tasas de interés de esos bonos deberían ser sustancialmente más bajas. Entonces estamos ante un oscuro negocio financiero sobre el cual no hay ninguna claridad. Y respecto al tema de la protección de Galápagos, hay un problema adicional. El gobierno del presidente Lasso emitió el decreto 735, concediendo facultades extraordinarias a un trust localizado en Delaware. Delaware es el mayor paraíso financiero y el más oscuro paraíso financiero de Estados Unidos, el más oscuro paraíso fiscal de Estados Unidos, lo cual es absolutamente absurdo, porque entonces las acciones de este fondo no van a ser sujetas del control de los ecuatorianos, de la Contraloría General del Estado, del SRI, en fin, del poder público en general y de la ciudadanía. Lo cual garantiza la impunidad en el manejo de esos recursos. Es decir, se sale de las manos extraordinarias. Perdón, se sale entonces de las manos del Estado. Es por eso también que se habla de que se está perdiendo se podría llegar a perder la soberanía en Galápagos. Sí, evidentemente este decreto 735 es inconstitucional, implica una cesión de soberanía. Es a la población del territorio a la que le corresponde decidir qué es lo que se hace en su territorio. Ese es el principio básico de la formación de la república. La soberanía radica en el pueblo, no radica en quienes están haciendo financiamientos para fines positivos o no en un país. Aquí se le está usurpando al pueblo de Galápagos y al pueblo ecuatoriano su derecho de definir qué se hace en Galápagos y transfiriendo este derecho a un oscuro trust que nadie sabe quiénes son. Una de las gracias de Delaware es precisamente que su sistema de espejos impide conocer quién es el beneficiario final del fondo. Es absurdo que el presidente Lasso haya emitido un decreto de esta naturaleza. Lo adecuado sería que lo derogue inmediatamente antes de que concluya su ejercicio del poder, porque va a tener responsabilidades no solamente constitucionales, sino incluso penales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hay un cumplimiento y se registra un incumplimiento en cómo se dirigen, cómo se manejan los recursos del fideicomiso? Porque se está un poco confiando en que efectivamente esos recursos se van a dirigir a la sostenibilidad de Galápagos. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento? No pasa absolutamente nada porque están protegidos por la legislación de un paraíso fiscal. En ese paraíso fiscal el Ecuador no puede intervenir, no puede pedir cuentas, está fuera del escrutinio público y lo que se ha generado es un mecanismo de un ejercicio impune de fondos que no se originan en ninguna donación. El ministro Manrique habló de que había una donación de 450 millones de dólares. Sería muy bueno que diga al país quiénes donaron los 450 millones de dólares, cuándo los donaron, dónde están esos recursos, pero no existe tal cosa. Lo que ocurre es que todo ese dinero lo vamos a pagar del presupuesto fiscal, de manera que no hay ninguna condonación de deuda ni nada por el estilo. Lo que ha habido es una operación de un negocio financiero puro y duro, organizado a través del Credit Suisse, y en el cual el gran lesionado es el pueblo ecuatoriano, es el presupuesto fiscal y sobre todo la soberanía de Galápagos. ¿Por qué considera usted que se ha tomado entonces esta decisión que está afectando tanto la soberanía de Galápagos? ¿Y por qué no se ha dado además la transparencia necesaria por parte del gobierno? Bueno, el gobierno ha tenido muchas contradicciones. Cuando el Credit Suisse anunció esta operación, el viceministro de Finanzas, el señor Lemos, salió declarando que el gobierno del Ecuador no tenía nada que ver en esta operación. Era una operación entre privados. Y luego apareció el gobierno, incluso haciendo un gran acontecimiento en el Palacio de Carondelet, señalando que había hecho el más grande canje de naturaleza por deuda externa, lo cual evidentemente no se contrasta con los documentos que son de dominio público. Nadie conoce el texto de los bonos azules, nadie conoce quiénes son los supuestos donantes, se especula obviamente de lo que se conoce, no hay tales donantes. Esos 450 millones de dólares de los que se hablan de costos de intermediación van en beneficio del famoso Galápagos Life Fund, que además nos roba el nombre de nuestro colectivo Galápagos Vive, que es Galápagos Life en inglés, naturalmente.
y sobre el cual tenemos derechos de propiedad intelectual. Estamos ante un fraude que requiere una intervención evidente de la Fiscalía por todas las lesiones que ocasiona al erario nacional por una parte y las lesiones que ocasiona la soberanía de la nación. No puede ser un trust domiciliado en un paraíso fiscal protegido por una legislación excepcional utilizada por las grandes fortunas para encubrir el manejo irregular de sus fondos, la fuente de la planificación y la protección de Galápagos, algo que carece completamente de sentido. No hemos visto tampoco los bonos azules, nadie los conoce. ¿Dónde están los bonos azules? ¿De qué manera esos bonos azules cumplen con los requisitos que los bonos por naturaleza deben cumplir? Que, como decía al inicio de la entrevista, implican definir no solamente un objetivo general, sino un objetivo específico. Aquí el mandato que da el presidente Lazo en el decreto 735 al Trust Galápagos Life Fund es excesivamente amplio, e implica que tiene poderes extraordinarios dentro del territorio ecuatoriano, un organismo que nadie sabe quiénes son, porque ese Galápagos Life en Delaware no es susceptible de identificar quiénes son realmente sus actores. Eso es lo que estamos viendo, es realmente un tema que requiere una investigación lo más rigurosa, y la demanda al gobierno del presidente Lazo, al ministro Manrique y a quienes están involucrados en esta operación, de que exhiban todos los documentos de la transacción, tanto la transacción financiera como los que se refieren a la constitución de este fantasmagórico trust en un paraíso fiscal. Esto es lo que nos preocupa enormemente cuando precisamente nuestras Islas Galápagos están siendo víctimas de una pesca depredadora. El año pasado el New York Times denunció que el Ecuador es víctima del robo del 99% de su pesca. Y no hay ninguna acción en relación a una denuncia tan grave, casi un año después de que uno de los periódicos más grandes del mundo hizo una denuncia de esta naturaleza. Y por el contrario, hay una cantidad de cortinas de humo donde el gobierno del presidente Lazo dice que interviene en defensa de las Islas Galápagos, pero interviene en defensa de intereses particulares. Tanto que lo único que se conoce del Galápagos Life Fund es que es operado por en la misma empresa y los mismos actores que operan los negocios personales del señor Lazo en los paraísos fiscales de Estados Unidos. Es decir, esta operación que se ha dado ha respondido únicamente a intereses personales del actual presidente Guillermo Lazo. Así parece ser, porque no hay motivo para el que el mismo operador de los paraísos fiscales relacionado con Guillermo Lazo en sus negocios privados en Estados Unidos sea el mismo que operador que está operando el famoso Galápagos Life Fund en Delaware. Esta es una acusación gravísima que ya salió a la luz pública. Claro que sí. Y sobre la cual el presidente Lazo debe responder. Pero no solamente debe responder sobre esto, sino también sobre el decreto 735, que es evidentemente inconstitucional. Esperamos que la Corte Constitucional haga el correspondiente control de constitucionalidad del decreto y declare su nulidad. Y también es indispensable que la Fiscalía General de la Nación, la señora Diana Salazar, haga la investigación correspondiente sobre todo el negocio financiero, porque no hay ninguna claridad respecto a la supuesta disminución de la deuda externa ecuatoriana y a la supuesta formación de un fondo con beneficios dirigidos a la protección de nuestras maravillosas Islas Galápagos. Y ya para finalizar esta entrevista, ante esto, ¿qué debería hacer el siguiente gobierno? Porque seguramente sería el encargado de manejar esta situación y pues tomar las acciones necesarias. Bueno, es de esperar que todos los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el tema. Es un tema de una gran gravedad, y que se comprometan además a derogar el decreto 735, un acto de cesión de soberanía explícito en el hecho de que es un trust domiciliado en un paraíso fiscal, el que tiene competencias extraordinarias para decidir sobre inversiones a realizarse en Galápagos, ya es una expresión que lesiona la soberanía de la República. Es de esperar que las Fuerzas Armadas también conozcan del tema y hagan un pronunciamiento sobre el asunto. Y obviamente esto está relacionado a todo un proceso de desecuatorianización de las Islas Galápagos, que se vincula naturalmente con la perversa adhesión a la CONVEMAR, decidida el año 2012, que abrió las puertas a la invasión de nuestros mares por las flotas pesqueras extranjeras que están depredando la riqueza de la fauna marina, particularmente por el momento en los mares del Ecuador y en el mar de Galápagos. Por lo cual también es importante que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre la urgencia
que el Ecuador salga de la CONVEMAR y restituya el ejercicio pleno de su soberanía sobre las 200 millas de mar territorial continental e insular. Estos temas son de primera importancia. Cuando hablamos de 200 millas y su reducción a apenas 12 millas, hablamos de una pérdida territorial equivalente a más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Así es. Esa es una porción 4 veces más grande que el territorio continental de la República y que está lesionando gravemente además a nuestros pescadores artesanales, que cada día se quejan de que la pesca se ha reducido en un 90% y hasta en un 95%, y lo que ha implicado una reducción significativa del número de pescadores artesanales en el país, por lo cual varios juristas latinoamericanos han denunciado que el Ecuador está viviendo un genocidio de los pescadores artesanales. Pescadores que han naturalizado sus conocimientos en el mar durante siglos, quién sabe si milenios, de realizar actividades y faenas pesqueras en los mares del Ecuador como en los mares de Galápagos. Esperemos que sea así y que los candidatos presidenciales también se pronuncien sobre un tema de tanta importancia como este. Le quiero agradecer pues al licenciado Marcelo Larrea, integrante del colectivo Galápagos Vive, por acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias, María del Carmen. Muy grato para mí compartir con ustedes en esta noche. Gracias, buenas noches.